Mi novia vendió a mi perro porque le daba más atención a él que a ella. Nunca pensé que sería el tipo de persona que escribe algo así, pero aquí estoy. Para dar un poco de contexto, hace 3 años conocí a Max, mi perro, en las peores circunstancias posibles. Estaba cojeando detrás de mi antiguo complejo de apartamentos, con pinta de que la vida ya lo había abandonado. Era puro hueso y piel. Su pelaje lleno de mugre y con una pata rota que parecía estar así desde hacía tiempo. Estaba abandonado, hambriento, y apenas aguantaba. Ni lo pensé. Lo recogí, lo limpié y lo llevé corriendo al veterinario. Las noticias no fueron buenas. Su pata estaba demasiado dañada para salvarla y la única opción era amputarla. Fue una decisión dura, pero no iba a dejar que siguiera sufriendo. Seguí el consejo del veterinario y se hizo la cirugía. Desde ese día, Max se volvió mi mejor amigo. Perder una pata no lo frenó. Si acaso, lo hizo más fuerte. Aprendió a moverse, a correr, a adaptarse, como ya lo había hecho antes para sobrevivir. Y a pesar de todo, nunca perdió su espíritu. Estaba ahí para mí de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. Cada vez que tenía un mal día, él se sentaba a mi lado, apoyando su cabeza en mis piernas, como si supiera exactamente cuándo lo necesitaba. Cuando la vida me lanzaba problemas, él era una constante. Siempre esperando junto a la puerta cuando llegaba a casa. No creí que nada pudiera romper ese lazo. Y entonces apareció Clara, de 26 años, y empezamos a salir hace un año. Al principio todo era genial. Era divertida, extrovertida y teníamos muchas cosas en común. No era fanática de los perros, pero tampoco le daba demasiada importancia, así que pensé que con el tiempo se encariñaría con Max. Al principio lo toleraba, incluso tal vez le parecía lindo a su manera, pero con el paso de los meses su actitud cambió. Al principio eran cosas pequeñas, ponía los ojos en blanco cuando Max intentaba sentarse entre nosotros en el sofá o resoplaba cuando ladraba al llegar. No le di importancia, pensé que se acostumbraría. Pero luego empezaron las quejas. No le gustaba cuánto tiempo pasaba con él. No le gustaba que cancelara planes si Max necesitaba algo. Le molestaba que gastara dinero en el veterinario en lugar de llevarla a lugares caros. Y definitivamente no le gustaba que él siempre pareciera ser mi prioridad. Pensé que estaba bromeando cuando dijo por primera vez, juro que amas más a ese perro que a mí. Pero no bromeaba. No era solo celos, era resentimiento. Cada vez que hacía algo por Max, ella se lo tomaba como algo personal, como si fuera un insulto hacia ella. Si lo sacaba a caminar por mucho tiempo, hacía comentarios sarcásticos de cómo debería estar con ella en su lugar. Si me quedaba en casa con él en vez de salir a una de sus cenas improvisadas, se ponía a la defensiva y me acusaba de preferir a un perro antes que a mi propia novia. La cosa escaló rápido. Empezó a negarse a venir a mi casa si Max estaba adentro. Ni siquiera se sentaba a mi lado si él estaba en la misma habitación. Hacía caras cuando hablaba de él y empezó a decir que estaba obsesionado, que era raro tener tanto apego por un animal. Yo le dejé muy claro, Max no se iba a ningún lado. Aparentemente, para ella eso era un problema. Había tenido un día larguísimo en el trabajo, una jornada doble que me dejó molido. Solo quería llegar a casa, tirarme en el sofá y pasar la noche con Max. Esa era mi rutina, eso era todo lo que necesitaba. Pero cuando abrí la puerta, algo se sentía mal. El departamento estaba demasiado silencioso. Normalmente Max estaría ahí antes de que me quitara los zapatos, moviendo la cola, saltando, esperando que lo saludara. Pero no había nada. Ni un sonido, ni un movimiento. Su cama, desaparecida. Sus platos, también. Su peluche favorito, ese zorro de peluche que siempre llevaba a todos lados, no estaba. Y entonces la vi a ella, Clara, sentada en el sofá, mirando su celular como si todo fuera normal. Le pregunté dónde estaba Max. Su respuesta, lo había vendido. Pensé que había oído mal. No podía ser que realmente hubiera dicho eso. Pero cuando le pregunté otra vez, actuó como si el loco fuera yo, como si no fuera nada grave. Hasta tuvo el descaro de actuar como si me estuviera haciendo un favor, diciéndome que siempre ponía a Max por encima de ella, así que ella resolvió el problema. Dijo que un tipo le pagó $200 por él.
te juro que vi rojo. No recuerdo exactamente lo que dije, pero sí recuerdo haber agarrado mis llaves, salir del departamento y azotar la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Porque en ese momento supe dos cosas con certeza. Uno, Clara estaba completamente loca si pensaba que podía hacer esto sin consecuencias. 2. Iba a recuperar a Max, sin importar lo que me costara. No dormí esa noche. Me quedé en casa de un amigo porque, sinceramente, si me hubiera quedado para hablar con ella o decirle que se fuera, probablemente estaría en la cárcel ahora. No podía pensar con claridad. Solo sabía que mi perro, mi mejor amigo, estaba allá afuera, confundido, asustado, preguntándose por qué no estaba con él. He estado buscándolo, pero todavía no tengo pistas. Solo necesitaba desahogarme aquí. Edición, no esperaba que esto explotara como lo hizo. He estado leyendo los comentarios y agradezco muchísimo todo el apoyo y los consejos. Ahora mismo estoy quedándome en casa de un amigo mientras pienso cuál será mi próximo paso y sigo buscando a Max. Ha sido un día larguísimo y todavía no tengo ninguna pista, pero no voy a parar hasta encontrarlo. Clara no ha dejado de bombardearme el celular desde que me fui, mandando una mezcla de mensajes furiosos y a la defensiva. Al principio actuaba como si me hubiera hecho un favor, diciendo que estaba demasiado obsesionado con Max y que esto era por mi bien. Cuando vio que no respondía, cambió a hacerme sentir culpable, intentando hacerse la víctima, diciendo que estaba exagerando y que tenía que soltar el tema. Luego pasó a los insultos directos, llamándome egoísta y patético por elegir a un perro en lugar de a ella. Ahora se ha quedado completamente en silencio. No sé si eso significa que se siente culpable, que está tratando de cubrir sus huellas o simplemente que espera que me rinda. Pero no me importa. Mi única prioridad es encontrar a Max. También vi algunos comentarios cuestionando partes de la historia, así que quiero aclarar unas cosas. Algunos preguntaron cómo fue que Clara vendió a Max tan rápido. La verdad es que no sé exactamente cómo lo hizo, pero no me sorprendería que ya tuviera algo planeado. Siempre fue impulsiva, pero cuando decidía deshacerse de algo, lo hacía rápido. No me extrañaría que ya hubiera investigado lugares para venderlo antes de hacerlo. Otros preguntaron por qué no llamé a la policía de inmediato. La respuesta simple es que entré en pánico cuando llegué a casa y vi que Max no estaba. Mi primer instinto fue buscar respuestas de Clara. Ella dejó claro que no le importaba y que no iba a ayudar, y después de eso me enfoqué completamente en tratar de rastrearlo. Planeo involucrar a la policía si no lo encuentro pronto, sobre todo porque él está registrado y tiene chip a mi nombre. Pero por ahora estoy agotando todas las demás opciones que tengo para localizarlo. También hubo quienes preguntaron por qué permití que Clara se quedara en mi apartamento si tanto odiaba a Max. Supongo que no procesé completamente hasta qué punto llegaba su resentimiento. Sí, no le gustaba, eso era evidente. Pero jamás pensé que llegaría a hacer algo como esto. Pensé que solo exageraba cuando se quejaba de él, no que lo viera como un problema que había que eliminar. Estaba claramente equivocado. Por ahora, mi enfoque principal es encontrar a Max. Voy a actualizar cuando sepa más, pero no voy a rendirme hasta traerlo de vuelta a casa. Actualización 1. Tengo una actualización. Estaba decidido a recuperar a Max, pero no tenía idea de dónde lo había vendido Clara, y claramente ella no me lo iba a decir. Ya había dejado en claro que no le importaba lo que hizo. Si acaso, probablemente pensaba que simplemente iba a aceptarlo y seguir adelante. Eso no iba a pasar. Empecé revisando todas las páginas de venta de mascotas que se me ocurrieron, Craigslist, Facebook Marketplace, grupos de adopción, cualquier sitio donde pudiera haber publicado un perro en venta. Pasé por decenas de publicaciones, pero ninguna coincidía. Amplié la búsqueda a áreas cercanas. Incluso escribí a algunos vendedores por si había usado a otra persona para hacer la transacción. Nada. Entonces empecé a llamar a todos los refugios y grupos de rescate locales. Si la persona que lo compró tenía dudas o se daba cuenta de que algo no cuadraba, tal vez lo había entregado. Les conté a todos que estaba buscando un perro mestizo de pastor alemán con 3 patas, explicando que había sido robado. Algunos fueron comprensivos, pero la mayoría me dijo lo mismo, sin pruebas, no podían hacer mucho. No me rendí. No fue hasta que me uní a un grupo de Facebook de mascotas perdidas que conseguí mi primera pista.
Hice una publicación con la foto de Max, explicando la situación y preguntando si alguien había visto un perro como el anunciado recientemente. No pasó mucho tiempo antes de que alguien comentara. Una mujer mencionó que había visto una publicación el día anterior, pero que ya no la encontraba. Recordaba el caso porque le pareció raro que estuvieran dando en adopción tan de repente a un perro con 3 patas. No recordaba los detalles, pero sí el área general de donde era el vendedor. Eso me dio un lugar por donde empezar. Y entonces recordé algo importante: Max tenía microchip a mi nombre. Si el nuevo dueño intentaba actualizar su información, el veterinario lo vería. Llamé al veterinario de Max y le conté toda la situación. No podían darme información personal, pero les pedí que marcaran su microchip como robado, por si alguien lo llevaba. Y eso fue lo que cambió todo. Un día después recibí una llamada de una clínica veterinaria en una ciudad cercana. Alguien se había contactado con ellos preguntando por los registros médicos de un perro recién adoptado. La recepcionista no pudo darme muchos detalles, pero confirmó que preguntaron por un mestizo de pastor alemán con 3 patas. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Fui directo a buscar en los grupos de adopción de esa ciudad. No tardé mucho en encontrar una publicación de alguien hablando de su nuevo perro rescatado. En la foto, era Max. Se lo veía confundido, como si no entendiera qué estaba pasando. Le mandé un mensaje al tipo de inmediato. No fui agresivo. Solo le expliqué que Max había sido robado y que tenía pruebas de que era mío. Al principio se puso a la defensiva, diciendo que él había comprado al perro legalmente, pero una vez que le mandé fotos, registros del veterinario y el comprobante del chip, se dio cuenta de la verdad. No tenía idea de que había comprado un perro robado. Para su crédito, accedió a encontrarse conmigo sin discutir. Solo quería hacer lo correcto. Cuando por fin vi a Max otra vez, al principio estaba dudoso, probablemente confundido. Pero en cuanto dije su nombre, se le pararon las orejas y salió corriendo hacia mí. En cuanto se dio cuenta de que era yo, empezó a mover la cola como loco y prácticamente se me lanzó encima. Lo llevé conmigo a casa de mi amigo por ahora. Primero tengo que sacar a Clara de mi departamento. Y ella no tiene idea de lo que se le viene encima. Actualización 2. Después de recuperar a Max, sabía que no había terminado. No soy del tipo de persona que simplemente deja pasar las cosas y sigue con su vida. No después de algo así. Clara había cruzado una línea que no se podía ignorar. Vender a mi perro como si fuera un mueble solo porque se sentía ignorada, eso no era algo que pudiera perdonar. No solo la iba a echar, iba a asegurarme de que sintiera las consecuencias de lo que hizo. Volví al departamento una última vez, no para discutir ni escuchar sus excusas, sino para sacarla de mi vida para siempre. Ella seguía actuando como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera arrancado a mi mejor amigo y esperara que yo estuviera bien con eso. No iba a malgastar ni un segundo más explicándole nada. Ya había tomado una decisión. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. La había dejado quedarse conmigo por conveniencia, pero eso ya se había acabado. Le di 24 horas para irse y me aseguré de que supiera que no estaba jugando. Ya había hablado con el dueño del lugar y si intentaba quedarse después del plazo, iba a llamar a la policía para que la sacaran. No se lo tomó bien. Pasó de estar confundida a enfurecida en segundos, actuando como si ella fuera la víctima. Intentó argumentar diciendo que no tenía a dónde ir, pero ese no era mi problema. Ella tomó su decisión cuando decidió que sus celos eran más importantes que mi perro. Empezó a gritarme, exigiéndome que fuera razonable, diciendo que estaba arruinando su vida por un perro. Pero yo todavía no había terminado. Mientras ella todavía estaba procesando que la estaba echando, empecé a cortarle todo lo que había estado aprovechando de mí. La tarjeta de crédito que usaba, que estaba vinculada a mi cuenta, cancelada. Netflix, Spotify y todas las demás suscripciones que usaba a costa mía, eliminadas. La cuenta de Amazon desde donde hacía pedidos, la bloqueé al instante. Y fui más allá. Ella había estado usando mi dinero para muchas cosas, pensando que yo no me iba a dar cuenta. Revisé todo, y me llevé de vuelta cualquier cosa que yo hubiera pagado, ropa, electrónicos, todo lo que tuviera que no era suyo antes de mudarse conmigo, lo empaqué. Si no podía recuperarlo, lo tiré.
Y entonces vino la mejor parte, el dinero que ganó por vender a Max. Estaba ahí, en un sobre la mesa, como si ni se hubiera molestado en gastarlo todavía. Me llevé hasta el último dólar. Si pensaba que iba a salir ganando por lo que hizo, estaba muy equivocada. Se volvió loca. Gritaba, lloraba, amenazaba con llamar a la policía, diciendo que no tenía derecho a tocar sus cosas. Pero yo ya me había adelantado. Llamé a la policía antes que ella. Cuando llegaron, les expliqué con calma que ella había robado y vendido a mi perro registrado con chip sin mi consentimiento. Les mostré las pruebas del veterinario, capturas de pantalla de la publicación en línea y los mensajes con el tipo que lo había comprado. No la arrestaron, pero le dijeron que lo que hizo podría considerarse un robo, y que yo tenía todo el derecho de presentar cargos. También le dejaron claro que no tenía ningún derecho a quedarse en el departamento. Intentó protestar, pero fue inútil. El contrato estaba a mi nombre, los servicios estaban a mi nombre. Y ahora ya no tenía nada a lo que aferrarse. Al día siguiente ya se había ido. No volví a saber de ella directamente después de eso, pero amigos en común empezaron a contactarme diciendo que ella andaba diciendo por ahí que yo le arruiné la vida. Que estaba teniendo problemas para encontrar un lugar donde quedarse porque no podía pagar el alquiler sola. Incluso perdió su trabajo por faltar demasiadas veces. Había estado pidiendo licencias médicas a cada rato, cegaramente contando con que yo seguiría cubriendo sus gastos. Pero me da igual. Se lo merecía todo. Intentó quitarme algo que no podía ser reemplazado, y a cambio me aseguré de que se quedara sin nada. Max está de vuelta donde pertenece. Finalmente en casa, a salvo. Y eso es lo único que me importa. Actualización final. Han pasado algunos meses desde que todo esto ocurrió, y honestamente, nunca me he sentido mejor. Max está increíble. Completamente ajeno a lo cerca que estuvo de ser apartado de mí para siempre. Los primeros días después de recuperarlo, se lo notaba algo confundido, probablemente preguntándose por qué lo habían estado llevando de un lado a otro, pero una vez que se acomodó, fue como si nada hubiera pasado. Sigue siendo el mismo perro feliz y cariñoso de siempre. Y si acaso, ahora soy aún más protector con él. Clara, por otro lado, bueno, digamos que la vida no le salió como pensaba. Justo después de que la echara, tuvo problemas para pagar el alquiler sola. Dependía de mí económicamente mucho más de lo que me había dado cuenta, y con sus tarjetas cortadas, sin suscripciones y sin acceso a mi dinero, tuvo que resolver rápido. Intentó quedarse en los sillones de sus amigos por un tiempo, pero eso no duró mucho. Eventualmente terminó volviendo a vivir con sus padres, quienes, según me contaron, no estaban muy felices con la situación. Lo mejor de todo es que todavía intentaba hacerse la víctima. Le contaba a quien quisiera escucharla que yo había exagerado y le había destruido la vida. Por un simple perro. Intentó darle la vuelta a la historia, como si vender a Max hubiera sido una especie de gesto noble, un intento de hacerme ver que debía priorizar la relación. Por supuesto, nadie se tragó eso. Incluso algunos de sus amigos más cercanos me contactaron después para decirme que no podían creer que hubiera hecho algo tan cruel. En un momento, Clara me escribió. Probablemente pensó que ya había pasado suficiente tiempo como para que yo me calmara. Me mandó un mensaje larguísimo diciendo que lamentaba cómo terminaron las cosas, que me extrañaba y que deberíamos hablar. Pero nunca se disculpó por haber vendido a Max. No admitió que lo que hizo estuvo mal. Era solo un intento patético de volver a entrar en mi vida, como si no hubiera destruido por completo la confianza que alguna vez tuve en ella. Ni siquiera le respondí. Solo la bloqueé y seguí con mi vida. No he vuelto a saber de ella desde entonces, aunque cada tanto escucho cosas por medio de amigos en común. Perdió su trabajo hace un tiempo por faltar demasiado. Había estado pidiendo licencias médicas constantemente y su jefe se hartó y la despidió. Desde entonces ha estado rebotando entre trabajos a medio tiempo, y por lo que supe, todavía vive con sus padres tratando de encontrarse. Mientras tanto, mi vida solo ha mejorado. Después de todo esto, decidí que necesitaba un nuevo comienzo. Me mudé a un departamento nuevo, mucho más amigable con los perros que el anterior. Incluso empecé a trabajar desde casa algunos días para poder pasar más tiempo con Max. También he sido mucho más cuidadoso con las personas que dejo entrar en mi vida.
Todo esto me hizo darme cuenta de lo ciego que fui ante las señales, de lo fácil que dejé que alguien me manipulara y me hiciera creer que yo era el problema. Nunca más. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que las personas correctas en tu vida nunca te van a hacer elegir entre ellas y las cosas que te hacen feliz. En el momento en que alguien ve tu felicidad como una amenaza para la suya, esa persona no vale la pena. Y en cuanto a Max, ahora mismo está acurrucado a mi lado, roncando como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Está a salvo, está amado, y nunca más tendrá que preocuparse por ser alejado de mí otra vez. Clara me hizo elegir, y lo hice. Elegí al que nunca me traicionó. Edición final. Primero que nada, quiero agradecer a todos por el increíble apoyo. Honestamente, no esperaba que esta publicación recibiera tanta atención, pero sus comentarios y consejos me han ayudado muchísimo. He pasado los últimos días leyendo lo que me han dejado y ha sido abrumador, pero en el mejor sentido. Algunos ofrecieron sugerencias, otros compartieron experiencias propias, y todo eso me ha ayudado a procesar lo que pasó mucho mejor de lo que podría haber hecho solo. Así que de verdad, gracias. Sigo sintiendo raro estar lejos de todo, pero ha sido bueno salir de ese ambiente tóxico y empezar de nuevo. Y en una nota más positiva, sí, conocí a alguien nuevo. Se llama Gabriela, y nos estamos tomando las cosas con calma, después de todo lo que pasó con Clara. Estoy siendo extremadamente precavido esta vez. Aprendí que tengo que ser más cuidadoso y no dejarme llevar solo por la atracción superficial. Gabriela es genial y disfrutamos de nuestra compañía sin presionarnos. Es un alivio conocer a alguien que respeta los límites y entiende la importancia de tomarse el tiempo para conocerse sin apresurarse a nada. Noté que algunas personas seguían teniendo dudas sobre ciertos aspectos de mi historia, así que quiero aclarar un par de cosas. Una pregunta que surgió varias veces fue por qué estuve tanto tiempo con Clara. Es algo que he estado pensando mucho, y admito que ignoré señales de alerta desde el principio porque no quería aceptar que las cosas no eran tan perfectas como creía. Quería que funcionara con tantas ganas que pasé por alto comportamientos claramente manipuladores y controladores. También creo que es común darle a la gente el beneficio de la duda, especialmente cuando ya estás emocionalmente involucrado. Pero viéndolo en retrospectiva, ojalá hubiera escuchado a mi intuición antes y me hubiera ido. Algunos también cuestionaron la cronología de los eventos y dijeron que parecía que faltaban detalles. Entiendo cómo pudo parecer confuso, pero todo lo que conté pasó a lo largo de cierto tiempo y no me di cuenta de cuánto omití hasta después de publicar. No fue mi intención causar confusión, y pido disculpas si eso dificultó seguir la historia. Lo importante es que no reconocí lo grave de la situación hasta que ya estaba demasiado metido. Por eso ahora intento ser más honesto conmigo mismo sobre los errores que cometí. Sobre las acciones de Clara, todavía no tengo una respuesta clara. Solo puedo especular sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero ya terminé con eso. Lo principal es que por fin abrí los ojos y ahora se trata de seguir adelante. Sé que algunos creen que debía haberla enfrentado antes. Y aunque entiendo ese punto de vista, a veces es difícil ver las cosas como realmente son cuando estás emocionalmente involucrado. Al final, aprendí de la manera más dura y ahora me aseguro de no volver a repetir los mismos errores. Gracias otra vez a todos los que compartieron sus pensamientos. Su amabilidad, consejos y apoyo han significado más de lo que puedo expresar. Siento que por fin estoy empezando de nuevo, y todo es gracias a la ayuda de personas que se tomaron el tiempo para escuchar. Mi exesposa secuestró a nuestros hijos y huyó a otro país. Mi cabeza no para, tengo 1000 pensamientos por segundo. Me acabo de enterar que mi ex se fue con nuestros hijos a otro país hace 3 días y nunca me dijo nada. Ni una sola palabra. No hubo discusión, ni advertencia, nada. Simplemente desapareció. No sé ni cómo procesar esto. Siento como si me hubieran arrancado el piso debajo de los pies. Estoy viendo mi celular, tratando de convencerme de que esto no es real, que escuché mal, que debe haber un error, pero no, es real. Y ahora no tengo ni idea de qué hacer. Necesito un consejo. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga por dónde carajos empezar. Mi exesposa, 36 años, y yo, 38 años, estuvimos casados más de una década. Tenemos 3 hijos,
un niño de 12, una niña de 10 y otro niño de 7. Durante mucho tiempo creí que estábamos construyendo una buena vida juntos, pero en algún punto todo cambió. Ella cambió. Al principio pensé que solo era estrés. Ambos trabajábamos, teníamos 3 niños pequeños. La vida era un caos. El matrimonio no siempre es fácil. Pero poco a poco dejó de tratarme como su pareja y empezó a tratarme como si yo solo estuviera ahí, como un adorno, o más bien como una mascota, alguien que se encargara de las responsabilidades que ella no quería enfrentar. Ignoraba mis opiniones, no le importaban mis preocupaciones y me hablaba como si yo fuera la peor molestia del mundo. Y yo lo intenté. De verdad, lo intenté con todo. Me decía a mí mismo que si trabajaba más, si me comunicaba mejor, si hacía más cosas, tal vez todo mejoraría. Pero después noté algo peor. Mis hijos empezaron a copiar su comportamiento. Ponían los ojos en blanco cuando hablaba, me ignoraban como ella lo hacía, me trataban como si fuera un estorbo. Ese fue mi límite. Yo podía aguantar que ella me tratara como basura, pero no iba a permitir que mis hijos crecieran pensando que eso era normal. Así que pedí el divorcio. Ella no se lo tomó nada bien. La pelea por la custodia fue una pesadilla. Luchó con todo para quedarse con la custodia completa, y la forma en la que lo hizo fue brutal. Me pintó como un padre ausente, como si no me importaran, como si los hubiera abandonado. Todo era mentira. Yo estuve presente en cada paso, en todo. Luché por mis hijos con todo lo que tenía. Al final, la corte vio más allá del teatro. Nos dieron custodia compartida. Pero para ese punto, ella ya había hecho un daño enorme. Envenenó a los niños contra mí. Me seguían queriendo, sí, pero ya me veían como un papá de segunda. Pensé, está bien, me voy a tomar el tiempo para reconstruir la relación. Les voy a demostrar que sigo siendo su papá, que no me voy a ir. Creí que las cosas eventualmente se iban a calmar. Me equivoqué. Hace 3 días, mi ex me mandó un mensaje diciendo que iba a llevar a los niños a un parque acuático por unos días. Nada fuera de lo común. Me dijo que me avisaría cuando podía pasar por ellos. No pensé nada raro. Pero hoy, cuando llamé a su hermana para confirmar, ella, como si nada, soltó una bomba que me cambió todo. Me dijo, ya se fueron a otro país. Pensé que había escuchado mal. Le pregunté qué carajos estaba diciendo. Y ella sonaba confundida, como si pensara que yo ya sabía. Dijo que mi ex le había dicho a todos, incluida ella, que yo había aceptado eso, que les di mi bendición, que incluso fui al aeropuerto a despedirlos. Sentí como si el cerebro se me apagara. Porque yo nunca acepté eso. Ni siquiera sabía nada. Ella jamás lo mencionó. Colgué y llamé de inmediato a mi ex. No contestó. Volví a llamar y directo al buzón. Le mandé mensajes. Nada. Llamé a los celulares de los niños. Todos iban directo al buzón. Revisé mi correo. Ni un solo mensaje, ningún aviso, nada. Como si se hubieran esfumado. Estoy sentado en mi carro viendo el teléfono. Esperando a que suene, esperando un mensaje, lo que sea, pero nada. Y ahí fue cuando me cayó el 20 con todo. Esto no es solo una jugada de una ex loca. Esto es literalmente secuestro. Se robó a mis hijos. Le mintió a todos y ahora desapareció. Estoy aquí totalmente entumido porque no sé ni por dónde empezar. Esto ya no se trata de una pelea por custodia. Esto es un delito. No solo se los llevó de viaje, se los llevó a vivir a otro país. Está intentando borrarme de sus vidas. Y no sé cómo detenerla. Siento que ya voy tarde, porque si ya está en otro país, si ya se está instalando, si ya está echando raíces, ¿cómo demonios los recupero? Necesito consejos. Necesito un plan. Necesito que alguien me diga qué hacer porque lo único que sé es que no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo pasa esto. No voy a perder a mis hijos. Pero no sé cómo pelear esta batalla. OP, esto es secuestro parental internacional y no puedes darte el lujo de esperar. Tu ex no solo se los llevó de vacaciones. Los raptó. Y mientras más tardes en actuar, más difícil será recuperarlos. Llama a la policía ya mismo y denúncialo como delito,
si se los llevó sin tu consentimiento. Violó la ley, y necesitas involucrar a las autoridades lo antes posible. No creo que entiendas la urgencia de esto. Tu ex ya se llevó a los niños fuera del país. Eso significa que ya va un paso adelante de ti legalmente. Si no actúas ahora, podría empezar a cambiar documentos legales, inscribirlos en la escuela, o hasta solicitar custodia en ese otro país. Si eso pasa, podrías tardar años en pelear solo por tener derecho a verlos. En cuanto empiece a establecer residencia legal para ellos allá, te espera una batalla legal brutal. Tienes que hacer todo esto hoy. Llama a la policía y denúncialo como secuestro. Se los llevó cruzando fronteras sin tu permiso, eso es un crimen. Pide que emitan una alerta por persona desaparecida o una alerta Amber, si aplica en tu país. Contrata a un abogado especializado en secuestro parental internacional. Un abogado de familia común no basta. Necesitas a alguien que sepa de leyes internacionales de custodia y del Convenio de la Haya. Contacta a la embajada del país al que se fue. Algunos países sí cooperan y te ayudan a localizarla. Otros no. Pero necesitas saber a qué te estás enfrentando. Junta todas las pruebas del acuerdo de custodia, mensajes, correos, todo lo que demuestre que se los llevó sin tu permiso. Eso te va a ayudar a armar tu caso. No hables con ella emocionalmente. Todo lo que digas o hagas puede usarse en tu contra en corte. Deja que tu abogado se encargue de la comunicación. Cada hora cuenta. Si se queda el tiempo suficiente en ese nuevo país, va a decir que es la cuidadora principal y que traerlos de regreso les haría daño. No dejes que eso pase. Lucha ahora, mientras todavía tienes ventaja legal. Actualización. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los que me dijeron que actuara de inmediato. No perdí ni un segundo. En cuanto cerré Reddit, me fui directo a la estación de policía. Entré, les conté todo y dejé bien claro que mi ex se llevó a nuestros hijos fuera del país sin mi permiso. Les mostré el acuerdo de custodia, donde claramente dice que compartimos la custodia. Les di los nombres completos de mis hijos, sus fechas de nacimiento, la última vez que los vi, también les di toda la información que tenía de mi exesposa, número de pasaporte, direcciones donde podría estar, todo. El oficial que me atendió se lo tomó en serio, pero me di cuenta de inmediato que esto no iba a ser tan fácil como reportar una desaparición. Me dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago: si mi ex ya había salido del país, la policía de aquí no podía hacer mucho. Esto ya era un tema legal internacional. Tomaron mi declaración, dijeron que iban a poner una alerta para marcar el caso y me recomendaron contactar a un abogado de inmediato. Ni siquiera esperé a salir de la estación, marqué desde ahí mismo. Mi abogada contestó al instante. En cuanto le conté lo que pasó, se volvió loca. Me dijo, igual que muchos de ustedes, que esto era secuestro parental y que mi ex estaba metida en un problemón legal. Violó nuestro acuerdo de custodia al llevarse a los niños sin mi consentimiento. Lo primero que me aconsejó fue meter una solicitud urgente para obtener la custodia completa. Si me la concedían, eso me daría más peso legal y fortalecería mi caso. El segundo paso, contactar al Convenio de la Haya. Para quien no lo sepa, el Convenio de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores es un acuerdo entre países que ayuda a devolver a niños que han sido llevados ilegalmente a otro país. Si el país al que huyó mi ex es parte del acuerdo, puedo exigir que me regresen a mis hijos. Esa era mi única opción real. Mi abogada no perdió el tiempo. En cuestión de horas, ya había presentado una solicitud oficial por medio del Convenio de la Haya. También empezó a mover todos los contactos legales posibles para conseguir información de a dónde se había ido mi ex y cómo se llevó a los niños cruzando fronteras sin mi permiso. Entonces tuvimos nuestro primer avance grande. Por canales legales, mi abogada logró conseguir los datos del vuelo. Mi ex falsificó mi consentimiento. Le dijo a las autoridades migratorias que no podían localizarme y que tenía la custodia total. En ese momento, mi abogada me soltó algo que no esperaba: esto ya no era solo un tema de custodia. Ahora era un caso penal. Ella había cometido fraude para sacar a nuestros hijos del país. Eso la ponía en una categoría completamente distinta de problemas legales. Ya con los detalles del vuelo en mano, mi abogada contactó a las autoridades legales del país al que ella se llevó a los niños. Y ahí fue donde la cosa se puso todavía peor: mi ex ya los había inscrito en la escuela allá. No estaba de visita. No tenía planes de regresar.
Sentí náuseas cuando me dijeron eso. Significaba que estaba intentando establecer residencia, lo cual haría esta pelea 10 veces más difícil. Si lograba convencer a las cortes de ese país de que los niños ya estaban establecidos, tal vez ni siquiera los obligarían a regresar. Mi abogada me dijo clarito, teníamos que actuar rápido. Cuanto más tiempo pasara, más difícil sería recuperarlos. Una de las primeras cosas que hizo fue contactar a la escuela de los niños aquí. Necesitábamos papeles oficiales que demostraran que ellos estaban inscritos en nuestra ciudad. Resultó que mi ex nunca informó a la escuela de una mudanza definitiva. Y yo estaba registrado como tutor legal también. Eso era crucial, mostraba que esto no era algo planeado por meses, sino que ella simplemente los arrancó de su vida de un día para otro. Y ese tipo de movimiento repentino se ve muy mal en un caso de custodia internacional. A ese punto, mi abogada ya estaba armando todo para la pelea legal que se venía, pruebas de custodia compartida, el documento falso de consentimiento, pruebas de que los niños estaban bien establecidos aquí antes de que se los llevara, mi denuncia policial. Ahora solo es cuestión de esperar a que el proceso legal comience. Por ahora, estoy esperando respuesta de las autoridades del otro país. Mi abogada dice que si nos movemos rápido, tenemos una buena posibilidad de obligarla a regresar con los niños. Pero hay un gran problema, ella no me contesta. Y lo peor, les está diciendo a mis hijos que yo los dejé ir. Finalmente, recibí un mensaje corto desde el celular de mi hijo mayor. Solo decía 3 palabras, ¿por qué mentiste? Sentí ganas de estrellar el celular contra la pared. No tenía ni idea de qué les estaba diciendo, pero sabía una cosa, ya estaba empezando a ponerlos en mi contra. Cuando intenté preguntarle qué quería decir con eso, me dejó en visto. Pero no me voy a rendir. Voy a recuperar a mis hijos. Actualización 2. Ya pasaron 3 semanas desde la última vez que vi a mis hijos. 3 semanas de pelear legalmente todos los días, de no dormir bien, con una carga constante de angustia encima. Cada día se siente como una guerra que no termina. Pero tengo que seguir luchando por ellos. Mi única esperanza es que algún día se den cuenta de la verdad. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. El primer paso en todo este proceso fue meter la solicitud urgente para la custodia completa. Para mi sorpresa, el juez me la concedió. Que me dieran la custodia total, aunque fuera de manera temporal, me devolvió un poquito de esperanza. Pero sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Eso solo fue la primera victoria en una guerra larga y complicada. Mi abogada presentó la prueba del fraude, el documento falso que mi ex usó para sacar a los niños sin mi autorización. Ella alegó que todo era legal, pero el documento era una falsificación. El juez quedó convencido por la evidencia. Y por un momento, parecía que todo iba tomando buen rumbo. Sentí algo de alivio, pero duró poco. Lo más grande que cambió fue que Interpol se involucró. Mi ex huyó del país con los niños y su paradero era desconocido. Las autoridades están trabajando día y noche para rastrearla. Pero no puedo evitar sentir una mezcla de frustración y coraje. Yo ya me había mentalizado para que mi ex respondiera legalmente, pero el nivel al que está dispuesta a llegar es impresionante. También contrató abogado, como yo, y está armando una defensa llena de mentiras y manipulación. Es como si quisiera reescribir la historia, pintándome a mí como el villano, mientras ella se hace pasar por víctima. Una de las primeras cosas que dijo fue que yo era un papá abusivo. Esa acusación es ridícula. Jamás le he puesto un dedo encima a mis hijos. Siempre he hecho todo lo posible por ser un buen padre, por amarlos y apoyarlos. Sí, como cualquier familia tuvimos desacuerdos, pero ¿quién no? Esa acusación no tiene fundamento. Es solo una manera conveniente de hacerme ver como un mal padre, alguien incapaz de cuidarlos. También está diciendo ante el juez que los niños no quieren regresar conmigo. Otra mentira descarada. Está manipulando a mis hijos, haciéndoles creer que están mejor sin mí. Es como si los estuviera lavando el cerebro poco a poco, poniéndolos en mi contra, diciéndoles que el que no los quiere soy yo. No puedo creer a qué nivel ha llegado. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a sus propios hijos? Y luego está la excusa de siempre, que se los llevó para darles una mejor vida. Nada más alejado de la verdad. No les está dando nada mejor. Los alejó de su casa, de su escuela, de sus amigos, de su familia.
Está mintiendo sobre sus intenciones, haciéndose pasar por una especie de heroína, pero yo sé la verdad. Ella no se fue por el bien de los niños. Se fue por puro egoísmo. No le importa lo que sea mejor para ellos. Solo le importa lo que sea mejor para ella. Y entonces vino la llamada. Después de semanas sin saber nada, por fin pude hablar con mis hijos. Había estado esperando ese momento, rezando porque quisieran hablar conmigo. Pero cuando escuché sus voces, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Estaban fríos. Distantes. No sonaban como ellos. Mi hijo de 12, con quien solía tener una relación muy cercana, apenas me dirigió la palabra. Me dijo, mamá dice que ya no nos quieres. Esas palabras me destruyeron. Mi propio hijo, al que crié, creyendo que yo no lo quiero. ¿Cómo llegamos a esto? Intenté explicarles que nunca los abandoné. Les dije que estoy luchando para traerlos de vuelta. Pero sentí que no me creyeron. Están tan convencidos de las mentiras que ella les ha metido en la cabeza, que no pueden escucharme. Piensan que los dejé, que renuncié a ellos. Lo más duro fue enterarme de que mi ex les dijo que yo cedí la custodia voluntariamente, que decidí no ser su papá más. Que no me importaban lo suficiente como para pelear por ellos. Me cuesta entender cómo alguien puede ser tan cruel como para usar a sus hijos como piezas en su juego personal de venganza. Cada día que pasa, siento que la distancia entre mis hijos y yo crece más. No solo es una distancia física. Es emocional. El amor que nos unía se está desvaneciendo, y no sé cómo recuperarlo. Solo me queda esperar que la verdad salga a la luz. Que algún día, ellos vean las mentiras que les dijo. Jamás voy a dejar de luchar por ellos, sin importar cuánto tiempo tome. Pero cada vez se vuelve más difícil mantener la fe de que algún día todo volverá a ser como antes. Han pasado 3 semanas, pero se sienten como una vida entera. Cada día sin ellos es un día lleno de agonía. Pero sé que tengo que seguir. Tengo que seguir peleando por mis hijos, porque me necesitan. Necesitan la verdad. Y necesitan saber que nunca voy a dejar de amarlos. Después de 2 meses eternos llenos de incertidumbre y estrés constante, por fin conseguí una audiencia en el país al que huyó mi ex con mis hijos. La espera fue agonizante, pero sabía que era mi única oportunidad para recuperarlos. Empaqué mis cosas, dejé todo lo más arreglado posible en mi país y volé al otro lado del mundo con mi abogada a mi lado. Cada minuto del vuelo se sintió como una eternidad. Estaba ansioso, desesperado, pero también lleno de esperanza. Sabía que no había marcha atrás. Este era el momento por el que había estado luchando. El juicio fue muchísimo más intenso de lo que imaginé. Cuando mi ex entró a la sala, se le notaba la tensión en la cara. Trataba de mantener la compostura, pero yo podía ver que estaba al borde. En cuanto empezó la audiencia, no tardó en quebrarse frente a todos. Mi ex rompió en llanto, diciendo que no le quedó otra opción más que irse. Se hizo la víctima, diciendo que solo quería lo mejor para los niños, que no sabía cómo criarlos sin mí, que se sentía atrapada. Puras mentiras. Y no solo fue el llanto. También intentó manipular al juez, diciéndole que yo sí sabía del viaje, que incluso lo habíamos acordado juntos, que era una decisión de los dos, y que ahora yo solo estaba fingiendo ser la víctima. Dijo que nunca me opuse, lo cual es una distorsión total de la realidad. Estaba torciendo todo para hacerse ver como la madre que protegía a sus hijos, mientras yo era el obstáculo. Por dentro estaba furioso con sus mentiras, pero sabía que no podía perder la calma. Me mantuve firme, con la seguridad de que mi abogada tenía las pruebas para echar abajo cada palabra falsa que ella decía. Y entonces llegó el momento clave, mi abogada presentó la prueba del fraude. El documento de consentimiento falso que mi ex había usado para sacar ilegalmente a nuestros hijos del país. En cuanto se presentaron esos papeles, se sintió un cambio en la sala. El ambiente se puso tenso. El juez, que había estado escuchando su historia con atención, de pronto se puso serio, enfocado. Vi cómo el juez revisaba la evidencia y supe que le estaba cayendo el 20 de hasta donde había llegado mi ex para manipular todo el sistema. Fue una pequeña victoria, pero una que necesitaba desesperadamente. Después vino la parte más difícil de todo este proceso, mis hijos tenían que testificar. Yo temía con todo mi ser que llegáramos a este punto.
No quería que los metieran en medio de este caos. Son muy pequeños para estar en una corte, pero era necesario. El primero fue mi hijo de 12 años. Pude verlo luchar consigo mismo. Se veía confundido, su mirada iba de su mamá a mí, tratando de entender qué estaba pasando. Ya no es un niño chiquito, y me di cuenta de que empezaba a entender más. Pero también se notaba el conflicto en su cara. No quería lastimarnos a ninguno de los dos, sobre todo a su mamá. El juez le preguntó, ¿tu papá alguna vez te dijo que no podías verlo? Mi hijo dudó. Fue el momento más doloroso de mi vida. Sentía el corazón latiéndome en la garganta. Llevaba semanas esperando este momento, pero ahora que estaba ocurriendo, sentí que el tiempo se detenía. Él no decía nada. Pude ver cómo estaba peleando internamente con la verdad. Lo que él sabía, lo que su mamá le había dicho, lo que ya no estaba seguro de creer, pero finalmente habló. Su voz fue bajita, dudosa. Dijo, no. Él nunca dijo eso. Esas palabras me pegaron como un camión. No era la respuesta más entusiasta del mundo, pero era la verdad. Mi hijo, a pesar de todo lo que su madre le había dicho, empezaba a ver las mentiras. Aún no estaba completamente convencido, pero la duda ya estaba sembrada, y con eso me bastaba. Fue suficiente para demostrarle al juez que mis hijos habían sido manipulados, que nunca se les dijo toda la verdad de lo que estaba pasando. Ver a mi hijo luchar con eso no fue fácil, pero en cierta forma fue un triunfo. No estaba repitiendo ciegamente lo que le habían dicho. Esa semillita de duda significaba que ya empezaba a despertar. Después de horas de testimonio, por fin llegó el momento más esperado, el veredicto del juez. Yo estaba hecho un nudo de nervios. Cada minuto era una tortura. Tenía miedo de que todo esto fuera en vano. De que mi ex se saliera con la suya y se quedara con los niños. Pero cuando el juez habló, no podía creer lo que estaba escuchando. La señora es culpable de secuestro parental. Esas palabras se me quedaron retumbando en la cabeza. Sentí que me quitaron una losa de encima. Fue un alivio enorme. Pero aún no terminaba la historia. Y entonces vino la decisión final. Ella perdió todos los derechos de custodia. El juez me otorgó la custodia total. No lo podía creer. Después de todo lo que había pasado, de todo el dolor, la incertidumbre, el miedo, por fin se acabó. Mis hijos iban a volver conmigo. Mi ex no se lo tomó nada bien. En cuanto el juez golpeó la mesa, gritó como loca en la sala. Fue un grito salvaje, casi animal. Todos se quedaron helados. Los guardias tuvieron que entrar y sacarla a la fuerza. Estaba histérica, fuera de sí, como si no pudiera aceptar lo que acababa de pasar. Ella de verdad pensó que iba a ganar. Que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mientras la sacaban, yo me quedé ahí parado, atontado, pero aliviado. Ya había recuperado a mis hijos. Se iban a ir a casa conmigo. No puedo esperar a abrazarlos de nuevo, a decirles cuánto los amo, a empezar a reconstruir nuestras vidas. Lo más difícil ya pasó. Ahora empieza un nuevo comienzo. Estoy contando los segundos para subirme al avión con ellos y llevarlos de regreso a casa. Edito, quiero tomarme un momento para hablar de algo que he estado cargando durante todo este proceso, y que sé que a algunos tal vez les haga cuestionar mis decisiones en medio de esta batalla legal. Nunca pedí el castigo más severo para mi exesposa. No metí una demanda civil. No exigí que se le presentaran cargos penales por todo lo que me hizo, y más importante aún, por lo que les hizo a nuestros hijos. Sé que muchos se estarán preguntando por qué no fui con todo para hacer que pagara. La verdad es que yo nunca quise que esto se convirtiera en una venganza personal. Yo no estaba buscando destruirla. Todo lo que quería, y sigo queriendo, es tener a mis hijos de vuelta. No quería que ellos me vieran como alguien tratando de lastimar a su mamá, aunque todo lo que ella hizo fue cruel e injusto. Miren, entiendo perfectamente que muchas personas estén furiosas, con justa razón, y que crean que debía ser que enfrentara todas las consecuencias de sus actos. Y tal vez, si la situación fuera otra, si lo hubiera hecho. Pero con mis hijos en medio de todo este desastre, no me podía permitir que esto pareciera una guerra entre papá y mamá. Ellos ya han pasado por suficiente. No quería que pensaran que yo solo estaba actuando por coraje o por querer desquitarme. Quería que vieran que estoy luchando por ellos,
que lo único que quiero es reconstruir nuestras vidas juntos. Sé que habrá quien piense que no la hice rendir cuentas como debía, pero la verdad es que yo no estoy aquí para destruirla. Y tampoco quiero que mis hijos piensen que eso es lo que intenté hacer. Lo que quiero demostrarles es que, a pesar de todo lo que pasó, mi prioridad siempre han sido ellos. Quiero que entiendan que no se trata de venganza. Se trata de nosotros. Somos una familia, y mi enfoque siempre ha sido restaurar eso, aunque haya sido difícil. He tenido que hacer sacrificios para asegurarme de que se sientan seguros, amados, y eso también incluye evitar que su relación con su mamá se destruya por completo a causa de mi enojo o mi dolor. Sé que esto es complicado, y estoy seguro de que todavía queda mucho por sanar, pero quiero que ellos sepan que mi meta siempre fue traerlos de regreso a casa, no castigar a nadie. Ahora mismo, mi única prioridad es recuperar el tiempo perdido y reconstruir la confianza que se rompió entre mis hijos y yo. Eso es lo más importante para mí. Actualización 4. Han pasado algunos meses desde que obtuve la custodia total y traje a mis hijos de regreso a casa. En teoría, todo debería sentirse estable ahora, pero la realidad es que este tipo de cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Mis hijos están a salvo, sí. Pero el daño que mi ex les hizo no es algo que se pueda sanar tan rápido. El viaje de regreso fue tenso. Mis hijos no estaban felices de irse. El más pequeño se aferró a sus hermanos, confundido por todo lo que estaba pasando. Los dos mayores se la pasaron en completo silencio durante el vuelo, sin mirarme, sin decir una palabra. No querían estar conmigo. Estaban enojados. Mi ex los había convencido de que yo los estaba alejando de ella. No que ella me los había robado a mí. Era como si ya no me reconocieran como su papá. Intenté darles espacio. Dejé que se instalaran en sus cuartos, traté de mantener el ambiente ligero, sin presionarlos a hablar. Pero era evidente que estaban sufriendo. Ya no eran los mismos niños que yo había criado. Pequeños detalles lo delataban. Dudaban antes de contestarme. Me pedían permiso para cosas que antes hacían sin pensarlo, como abrir el refri. Caminaban con cuidado, como si esperaran que los regañara por todo. Pasaron meses escuchando que yo no los quería, que los había abandonado. Y era como si estuvieran esperando que yo lo confirmara con mis acciones. Lo más duro fue ver cómo hablaban de su mamá. La extrañaban. Y estaban enojados conmigo por quitárselas. Sabía que no era su culpa. Sabía que mi ex había pasado todos los días metiéndoles mentiras, torciendo la realidad hasta convertirme en el villano en sus mentes. Pero entenderlo no lo hacía menos doloroso. Cuando mi hija apenas me dirigía la palabra por semanas, o cuando mi hijo mayor se negaba a decirme buenas noches, sentía que me partía el alma. Los metí a terapia de inmediato. No quería perder ni un solo día dejando que las mentiras de mi ex siguieran echando raíces. La terapeuta fue excelente. Paciente, comprensiva. No los forzó. Les dio su tiempo. Pasó un rato antes de que empezaran a abrirse. Pero cuando lo hicieron, me di cuenta del nivel de confusión con el que estaban cargando. Mi hija me confesó que pensaba que yo los había abandonado de verdad. Mi hijo mayor dijo que tenía miedo de que yo los devolviera con su mamá, porque eso fue lo que ella les había dicho que iba a pasar. Y el más pequeño solo quería saber por qué no había ido antes por ellos. Tuve que explicarles todo con cuidado. Que nunca los abandoné, que su mamá mintió, que había estado peleando por ellos desde el primer momento en que se los llevó. Les hablé del documento falsificado, del juicio, de todo lo que tuve que hacer para traerlos de vuelta. Me escucharon. Pero eso no arregló todo de inmediato. Todavía se sentían inseguros. Todavía había dudas. Y lo entiendo. Al final, ella sigue siendo su mamá. Y la aman. Sin importar lo que haya hecho, ese amor no desaparece de un día para otro. Mientras tanto, mi ex está enfrentando las consecuencias de lo que hizo. La corte dictaminó que solo puede ver a los niños con visitas supervisadas y hasta ahora ni siquiera ha intentado verlos. Ni una llamada. Ni un mensaje. No sé si es culpa, enojo o que simplemente ya no le importa ahora que perdió el control. Su propia familia la cortó por completo después de que se supo todo en la corte. Estaban horrorizados al enterarse de que falsificó documentos, mintió a las autoridades y manipuló a los niños.
No sé qué pensaba. ¿De verdad creyó que podía llevárselos y que no iba a pasar nada? ¿Qué podía mentirle a todos y que nadie le diría nada? Supongo que creyó sus propias mentiras. Ahora todo se trata de reconstruir. Mis hijos se están adaptando, pero es un proceso lento. Hay días buenos y días malos. Hay días en que ríen, juegan, vuelven a parecer niños. Y hay otros en los que mi hija no me habla en todo el día, en los que mi hijo mayor me pide llamar a su mamá, o en los que el más pequeño llora por las noches. Y no estoy enojado con ellos por eso. Son niños. Ellos no pidieron nada de esto. Pero no te voy a mentir, es difícil. Hay noches en las que me siento en la sala, después de que se duermen, completamente drenado, preguntándome cuánto tiempo más va a tardar en sentirse todo normal. Pero no voy a rendirme. No voy a dejar que lo que hizo mi ex destruya lo que estoy tratando de reconstruir. Estoy haciendo todo lo que puedo para darles estabilidad, para mostrarles que están seguros, que nunca los voy a abandonar. Esta ha sido la lucha más dura de mi vida, pero recuperé a mis hijos. Y no importa qué tan pesado sea el camino que viene. Siempre voy a estar aquí para ellos. Gracias a todos los que me dieron consejos cuando esto empezó. No tengo idea de qué habría hecho si no hubiera actuado rápido. Si algo aprendí de todo esto es que nunca hay que subestimar hasta dónde puede llegar alguien. Si estás en una situación parecida, documenta todo, protégete legalmente y actúa antes de que sea demasiado tarde. Yo casi pierdo a mis hijos, pero no los perdí. Y no los voy a perder nunca. Última actualización. Han pasado unos 6 meses desde que traje de vuelta a mis hijos, y por fin, las cosas empiezan a sentirse estables otra vez. El proceso de adaptación fue duro al principio. Estaban confundidos, molestos, todavía aferrados a muchas de las cosas que su mamá les había dicho. Mi hijo mayor, sobre todo, tenía serios problemas de confianza. Pero la terapia ha sido de enorme ayuda. Poco a poco han ido abriéndose, haciendo preguntas y dándose cuenta de que las cosas no eran como ella se las pintó. Los dos más pequeños se adaptaron un poco más rápido. Están volviendo a su rutina, reconectando con sus amigos, incluso se están emocionando por cosas otra vez. Mi hijo más chico todavía pregunta mucho por su mamá, pero ahora las preguntas son más sobre entender lo que pasó, no tanto sobre extrañarla de la misma forma. ¿Y mi ex? Básicamente desapareció. Intentó apelar el fallo de custodia, pero se lo negaron en automático. Tiene derecho a visitas supervisadas, pero hasta ahora ni siquiera ha intentado hacer uso de eso. No sé si eso vaya a cambiar con el tiempo, pero por ahora, no ha habido ni una señal de ella. Su familia, que al principio la defendía, también se ha hecho a un lado. Supongo que se dieron cuenta del desastre que provocó. En este momento, solo me estoy enfocando en seguir adelante. Tengo la custodia total. Mis hijos están en casa. Y estoy haciendo todo lo posible por reconstruir lo que se rompió. No es perfecto, pero cada día está un poquito mejor. Y eso es todo lo que puedo pedir.